Amigos televidentes, iniciamos las entrevistas y saludamos cordialmente al doctor Marco Navas Alvear, politólogo, experto en temas políticos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, doctor, por aceptar la invitación a este diálogo. ¿Cómo entender la actual coyuntura política, sobre todo en lo relacionado a la situación del gobierno del presidente Lasso? Ha salido en las últimas horas a desmentir una supuesta trama de corrupción denunciada por el medio digital La Posta, ha arremetido contra La Posta y ha dicho que, entre otras cosas, que hay instituciones interesadas en volver al país de las mafias. ¿Quién tiene la razón? Bienvenido, doctor. Buenos días. Bueno, antes que nada, la gran preocupación como ciudadano, que seguramente compartimos millones de ecuatorianos, ante un relato que cada vez se va desenvolviendo más, es decir, todos los días tenemos noticia de algún otro elemento del relato, ¿no es cierto?, que de ser cierto, este relato socava la credibilidad de un gobierno que ya estaba muy cuestionado en ese sentido. Acordémonos de los niveles de credibilidad de antes de la elección pasada que tenía el presidente Lasso. Entonces, si harían nuevas mediciones de esto, seguramente están unas cifras absolutamente críticas y eso no le permite gobernar. Simplemente uno no puede gobernar si no tiene la credibilidad de la ciudadanía. Y justamente, doctor, entonces, hablando, sí, justamente usted tocó el tema de la credibilidad y precisamente esto nos haría entender que cualquier relato, cualquier denuncia puede ser incluso falsa, no puede ser desmentida o creída por parte, o más bien del implicado que sería el presidente, por la falta de credibilidad. A eso estamos... Claro. Exactamente, y eso interfiere en la labor de gobierno. Entonces, frente a ese escenario muy sui generis que se ha dado, que quizá, mire, yo lo compararía con lo que pasó en los años previos al siglo XX, ¿sí? La famosa venta de la bandera por parte de un gobernante. Entonces, como usted dice, no sabemos a ciencia cierta la veracidad o no de ese relato, pero la verdad es que existen muchos elementos, digamos, importantes como para poder ir creyendo de alguna manera ese relato. Y en todo caso, esta falta de credibilidad por un lado y credibilidad de algunos elementos del relato, posiblemente verdaderos o veraces, digamos, socavan la posibilidad de seguir gobernando con cierta tranquilidad, aparte que el gobierno pues no ha sido precisamente un gobierno que ha cumplido sus metas prometidas, digamos. Y sus ofrecimientos de campaña. Ahora, doctor, hablemos un poquito de los resultados de la consulta popular que dejaron mal al gobierno nacional, que fue el que propuso la consulta. Frente a esta realidad, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Porque ya hay voces en la Asamblea Nacional de iniciar incluso un proceso de destitución del presidente, de juicio político, etcétera. Es decir, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Y no sé si usted de alguna manera capta si el gobierno se sintonizó con lo que le dijo la gente en la consulta. Yo creo que no todavía. Me parece adecuada la medida de llamar a un diálogo nacional, pero ¿qué pasa si ese diálogo nacional no fructifica? Frente a eso pudiera haber un escenario de que el presidente tenga que renunciar voluntariamente, ¿sí? Y hacerse a un lado quizá una transición y llamar la persona que le sucede a muerte cruzada para tener elecciones. Pero en realidad este es uno de los escenarios. Hay algo así como 5 escenarios. El primero es la dimisión. El segundo es el enjuiciamiento político por ciertos delitos. Ninguno de estos escenarios, por cierto, es perfecto, porque cada uno de ellos tiene unas condiciones que habría que ver si se están cumpliendo. Por ejemplo, en el enjuiciamiento político hay unos delitos concretos de los cuales eventualmente se podría responsabilizar al presidente. Por cierto, no requiere enjuiciamiento penal necesariamente, o sea que esté en marcha un juicio penal contra el primer mandatario, pero sí un dictamen de la Corte Constitucional. Entonces, miren lo complicado de esto. Un tercer escenario podría ser la destitución del presidente, volviendo a invocar el artículo 130
y sin embargo un inciso de este artículo dice que se lo podrá haber hecho por una sola vez y ya se ha ejercitado de alguna manera esa facultad de la Asamblea Nacional. Un cuarto podría ser la muerte cruzada llamada por el mismo presidente Lasso, ¿sí? Para adelantar elecciones. Y el quinto podría ser la revocatoria del mandato, que hay un proceso pendiente que lo acaban de volver a examinar o acaba de mandar el Tribunal Contencioso Electoral a que se vuelva a examinar su idoneidad. Ahora, doctor, ¿usted le ve salida a esta situación? Es decir, que el presidente pueda de alguna manera evadir estas cinco alternativas que usted ha propuesto, de alguna manera, cambiando, haciendo un giro, diría yo, de 360 grados, o simplemente está condenado a caer en alguna de estas situaciones? Hay dos cuestiones. Si cada día, como ha pasado en las últimas 2 semanas o un poco más, nos enteramos de más elementos que van vinculando al presidente o que irían potencialmente vinculando a ciertas prácticas rechazadas por la política y la democracia, entonces cada vez más se configuraría un escenario de la necesidad de que se retire el presidente, ¿sí? Por otro lado, si es que la convocatoria de diálogo tuviera éxito y él hiciera un giro, pero muy enormemente fuerte, ¿no es cierto?, hacia otros estilos de gobierno, incluso quizá en un gobierno, gobierno integrado por otras fuerzas políticas. Pero este escenario, que podría ser el que salve al presidente de los otros que mencioné, también es muy complicado. Muy bien, doctor. Bueno, habrá que ver qué pasa. Gracias por aceptar esta invitación al diálogo, doctor Marco Navas Alvear, politólogo. Vamos a hacer una pausa. Entregamos noticias. Ya volvemos con más, no se vayan.